Habría que preguntarles a los integrantes de la Junta Militar, el general Galtieri, el almirante Anaya y el brigadier Lamidoso. Pero, investigando después de la guerra, en distintos medios de prensa, a partir de marzo, y luego en algunos un poco antes, hubo sorpresivamente, yo leí que varios decían que en el año 82 se iban a recuperar las Malvinas. Quiere decir que era un hecho que estaba previsto. Fue una decisión no apresurada, inédita. Jamás conformó Malvinas una hipótesis de conflicto y mucho menos una hipótesis de guerra. Era una causa justa con un fin bastardo. Ese fin bastardo era de tener éxito, prolongar la dictadura. No sé si he sido claro. Estoy convencido de eso. Había salido en todos estos diarios que yo en su momento no los había leído. Hemos vencido a la subversión, el Mundial de Fútbol, y que todo lo malo del proceso, la situación económica, el desprestigio en el mundo por la crueldad de la dictadura, por las violaciones de derechos humanos, todo eso se iba a olvidar si la recuperación de las Malvinas era un éxito. Un sentimiento argentino en manos bastardas, porque el objetivo era prolongar la dictadura. Y así, sorpresivamente, esto salía en los diarios. Los que no sabíamos absolutamente nada de la recuperación de las Malvinas, fuimos los que combatimos a partir del 1 de mayo, cuando se inició la guerra, el 1 de mayo. La guerra se inicia el 1 de mayo. El martes 13 de abril estaba con mi unidad en Malvinas. Eso muestra el grado de improvisación total. Como argentino, como militar, pero como argentino sentí la euforia de todo el pueblo argentino. Pero cuando uno pasa la euforia, hubo actos esa tarde en la plaza central de Paso de los Libres, como estoy seguro que hubo en todo el país, la recuperación de algo incuestionablemente nuestro. Pero luego uno empieza a ver qué es lo que puede pasar después del día D. Un acto totalmente irresponsable, no solo de Galtieri, la irresponsabilidad de esta absurda aventura, de jugar por un sentimiento del pueblo argentino. Está la Junta Militar y los complacientes altos mandos de las tres Fuerzas Armadas, particularmente del Ejército, que consintieron eso. Un disparate total, pero convengamos que estamos hablando, cuando yo digo que yo llego, de lo que llamo crisis, no guerra. Una crisis que se inicia aproximadamente alrededor de mediados de marzo de 1982 por un incidente menor en las Islas Georgias del Sur, Isla Argentina. Un empresario civil había hecho todos los trámites con las autoridades británicas para ir a desguazar una vieja fábrica. Y ahí hay un incidente. Ese incidente se inicia lo que yo llamo una pequeña crisis. Esa crisis sigue fines de marzo y el 2 de abril está la operación Rosario. Pero luego durante todo el mes de abril sigue la crisis con una diplomacia que fracasó rotundamente, con un poder político que no sabía para dónde ir, y en el interín se pasa, en mi opinión, de algo interesante, que es el
ocupar o recuperar para negociar. Que era interesante, porque se había internacionalizado el conflicto. El día 3 de abril, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas saca una resolución, la 502, donde imponía de inmediato el retiro de las tropas argentinas. Yo creo que esa fue una oportunidad perdida por esta incapacidad de la Junta Militar y estos irresponsables también altos mandos. Porque era ideal aceptar eso, esa exitosa operación del 2 de abril, retirar fuerzas militares y haber dejado una pequeña guarnición de fuerzas de seguridad, gendarmería, por ejemplo, 200, 300 hombres, como diciendo al contexto internacional: señor, acato la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero era una oportunidad para negociar desde cierta posición de fuerza. A las 04:42, tengo bien porque escuché el ruido y miré el reloj, yo estaría a 2 kilómetros de ahí, atacan el aeropuerto, los británicos, del día 1 de mayo. A las 4:42 del 1 de mayo terminó la crisis, empezó la guerra. Una guerra que duró 44 días. ¿Quieren venir? Que vengan, les presentaremos batalla. ¿A quién enfrentamos? Formalmente al Reino Unido. Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Reino Unido. Pero enfrentamos a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la fuerza más grande que podría existir militarmente en el mundo, contra un país periférico, como éramos y seguimos siendo, un país periférico en el contexto de las naciones. Además, una junta desacreditada ante el contexto internacional por la crueldad. Para combatir y tener una mínima posibilidad de éxito en una zona insular, hay que tener el dominio del mar en esa zona y el dominio del aire. ¿Quién tenía el dominio del mar? El dominio del mar era totalmente británico y el del aire también era británico, porque ellos tenían 2 portaaviones ahí. Los aviones nuestros, la Fuerza Aérea Sur, tenía que salir del continente, eran los aviones Mirage, los Skyhawk, de aquella época, estamos hablando de 40 años atrás, tenían, al llegar sobre las islas, tenían una autonomía de 4, 5, 6 minutos, se abortaban muchas misiones porque el blanco se desplazaban en eso. El dominio del aire fue totalmente británico, o sea que los británicos, a fines del mes de abril, antes de inicio de la guerra, ya habían conformado un cerco naval y aéreo. Faltaba el cerco terrestre. El cerco terrestre lleva 20 días del mes de mayo, cuando se produce el desembarco en San Carlos. Ahí vienen las acciones que van a durar hasta el 14 de junio, donde se completa el cerco naval. El cerco aéreo se completa con el estrangulamiento, el cerco terrestre, inevitable. Una batalla de aniquilamiento completo. Un cerco superior al de Stalingrado y al de todos los que conocieron así. Pero además, la inoperante junta militar y los que apoyaron esa junta basaron esto en 2 supuestos. Estoy hablando del 2 de abril, la recuperación de las Malvinas en 2 supuestos.
Uno de ellos era la no reacción del Reino Unido ante el hecho consumado. Eso era desconocer la historia del Reino Unido. Pero el otro supuesto, o la otra hipótesis, era que la Argentina iba a recibir el apoyo o la neutralidad de los Estados Unidos. Era desconocer la historia de los Estados Unidos, la historia de la guerra. Estados Unidos apoyó al Reino Unido, no solo apoyó, le salvó las papas en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Ninguno de esos dos supuestos son. Inglaterra reaccionó como era previsible y Estados Unidos apoyó totalmente en lo que fue necesario. Fuimos a una guerra jamás pensada contra un poder de combate relativo sideralmente superior, con escasos medios, participando un puñado de las Fuerzas Armadas Argentinas. Porque no fueron todas las Fuerzas Armadas Argentinas, las Fuerzas Armadas estaban todas en el continente, salvo los hechos conocidos. Y las Fuerzas Armadas Argentinas fueron destruidas por partes. Carecimos del accionar conjunto, por una sencilla razón, porque no había existido antes del 82 en nuestras Fuerzas Armadas un serio accionar conjunto. Y el accionar conjunto en una guerra es todo y parte del éxito o del fracaso. Después del derrocamiento de Perón, el ejército entra en las Fuerzas Armadas. Pero bueno, decirlo, aquello que me consta más, que lo viví de cadete, de teniente, de teniente primero, capitán, se trató de combatir lo que se llamaba el enemigo interno. El enemigo interno era el comunismo. El comunismo no cayó por ninguna guerra. Cayó por otra cosa, pero no por ninguna guerra. Pero bueno, era el comunismo. Pero después se agregó como enemigo interno el peronismo. Y eso nos llevó en la década del 60, el 70. Y así llegamos a la guerra sin tener, salvo casos puntuales. Hubo casos puntuales en el ejército de ciertas unidades que se reflejó en el combate. Eso afectó, entonces, la profesionalidad, el accionar conjunto. Eso, los resultados de la carencia del necesario accionar conjunto, se reflejó en el nivel táctico de Malvinas. Por eso acá el nivel táctico en Malvinas es donde se combatió, los regimientos, las acciones que yo rescato de Malvinas se materializaron en el nivel táctico. Todo lo estratégico fue un desastre. La carencia de logística, la imprevisión que reinó en el continente por los altos mandos. Los que sufrieron fue el nivel táctico. No obstante, la guerra duró 44 días. Quiere decir que aún así, con todas esas limitaciones del nivel táctico, se combatió. Y los primeros que reconocieron la profesionalidad y la valentía de las fuerzas argentinas no fue ningún general argentino, fueron los británicos. El insulto a los principios de la estrategia nacional y militar por parte de la Junta Militar y los aláteres estos que no se opusieron a los disparates de Galtieri fue un desastre. Pero ese desastre obviamente que influye en el nivel táctio, porque no se llevó toda la artillería antiaérea que era necesaria, no se llevaron todos los cañones. Yo llevé mi unidad, después pedí, me dieron 4 cañones más de 20 kilómetros de alcance. Todo fue improvisado. Además, el ejército sufrió otra cosa. La Armada tenía efectivos, pero eran 1000 y pico. La Fuerza Aérea en Malvinas tenía pocos efectivos, pero el ejército tenía muchos efectivos. Lo que no tenía el ejército eran medios de transporte. Estábamos supeditados al transporte de las otras fuerzas. Teníamos mayor cantidad de soldados, de suboficiales, de oficiales, de necesidades de todo tipo. Tuvimos muchas dificultades con carencia de medios de transporte para lo logístico, que afectó también
seriamente. Las unidades estas de la Brigada 10 de Buenos Aires fueron muy afectadas porque el personal de esta brigada, el personal de soldados, tenía 45 días de instrucción. Las del litoral no. Yo estaba, tenían casi un año de instrucción. Todo eso luego se reflejó en el combate. Las deficiencias logísticas, las carencias logísticas, algunas unidades los afectaron, pero no a todas. No es que todo esto fue así, porque si no la guerra no hubiera durado 44 días. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. El 14 de junio, sería las 12, la 1:30, se hizo un silencio del campo de combate, tremendo, porque habíamos estado todo el día, parte del 12, todo el día 13 de junio de mi cumpleaños, y toda la noche del 14 tirando y recibiendo también fuego. De manera que cuando dice el cese del fuego, comparaba yo esas películas de terror, vio que lo tienen a uno en tensión y de repente se corta y aparece un lago pacífico, con el agua pacífica. Se produjo lo que se llama el silencio del campo de combate. El día 16 o 17 vienen a mi posición, eran 4 o 5 británicos, y uno de ellos me dice, en inglés hablamos, su artillería mató muchos de la unidad mía. Yo escuché bien que él en inglés dijo kill, dijo matar. Y yo le dije, no le entendí lo que usted dijo. Se miraron y dijo, su artillería nos produjo muchas bajas. Corrigió. Le dije, claro, no, yo había entendido otra cosa, porque no vinimos a matar, vinimos a combatir, lo mismo que ustedes. La muerte se produce, por eso que la guerra, de acuerdo, ahí se empezó a aflojar el asunto. Y dice, nosotros no combatimos por la señora Thatcher, combatimos por la reina y por Inglaterra. Y el capitán mío dice, nosotros no combatimos por Galtieri, combatimos por un sentimiento. Dicen que Galtieri dijo hay que proceder con el máximo rigor, relevó para evitar que otros se rindan. Claro, Galtieri lo hacía junto con sus altos mandos de un calefaccionado, porque como era junio tendrían calefacción en los despachos acá. Galtieri estuvo el 22 de abril en Malvinas, en Puerto Argentino. Yo no lo vi, pero estuvo ahí. Y reitero, ningún alto mando después del 1 de mayo pisó Malvinas. Nosotros fuimos derrotados, se combatió, el enemigo reconoció, más que muchos argentinos inicialmente, sobre todo me refiero a los militares que tendrían que haber recibido en el ejército, a los soldados que combatieron, fuimos derrotados. Y San Martín decía que una derrota bien peleada es mejor que un éxito circunstancial. Y esta fue una derrota bien peleada que no fue inicialmente reconocida, ya le digo, por quienes mandaron los hombres a la guerra y demostraron, por eso en un libro yo dije, gesta incompetencia, una incompetencia, y se olvidaron de reconocer a esos hombres que ellos mandaron a la guerra. Fue la guerra que, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, en que ambos bandos, argentinos y británicos, respetamos el derecho internacional humanitario, conocido también como los usos y leyes de la guerra, como la Convención de Ginebra. Se respetó la dignidad del adversario.
no se tocó, no hay una denuncia de algún acto incorrecto de ningún soldado en Malvinas con la población civil. Murieron 3 civiles por un error de un fuego británico. Y el general Jeremy Moore, cuando recuperan Malvinas, fue a hablar con los familiares, decir, nosotros fuimos responsables de la muerte de estos 3 hombres. Fíjese cómo nos dijeron los argentinos, ¿no? Los argentinos no cometieron. Se respetó la población civil, cosa que no se hizo en otros conflictos y uno que estamos viviendo ahora, lo vemos por televisión, porque sufre más la población civil en una guerra, según las circunstancias. No fue el caso de Malvinas. Hay un poeta británico, Yeats, que dice, más o menos, yo no odio al que combate. El odio no lo tiene que tener un militar, ni siquiera con el oponente. Puede tener bronca, animadversión, combatir con fragor, pero cuando ese oponente se rinde hay que respetarle la vida, porque ellos vinieron a combatir porque los mandaron. Y nosotros fuimos a combatir porque nos mandó el poder político. La guerra es un acontecimiento político, lo dijo siempre Clausewitz. Pero voy y reitero, fue una guerra sin odio. La guerra es un renunciamiento a las escasas pretensiones de la humanidad, no es una obra de Dios. Todos sufren. La guerra no soluciona ningún problema. Este acontecimiento de Ucrania no lo va a solucionar la guerra. Siempre es mejor el soldado de la paz. Y como militar, no me voy a arrepentir nunca de decir algo que me lo pueden haber escuchado. El militar cumple mejor su función cuando gana la paz que cuando hace y gana la guerra.